Senador Cepeda, permítame felicitarlo, saludarlo y agradecerle esta entrevista en 6 AM de Caracol. Buenos días. Buenos días, Julio. Me complace mucho saludarlo a usted y a las personas de su equipo de trabajo. Y lo primero, agradecer la confianza que han depositado en nuestro proyecto político. Como usted bien dice, más de 12.700.000 personas que no solamente muestran que somos una fuerza indiscutible en el país, sino también que esta campaña electoral trae un resultado extraordinariamente estrecho y que lo que viene, el gobierno de Abelardo de la Espriella va a tener que contar sin lugar a dudas con ese medio país que está ahí y que ha mostrado claramente que el proyecto de transformaciones sociales que representamos nosotros es el que ha sido objeto pues de su preferencia. Así que de entrada nuestra invitación a que ese hecho político no se ignore. Es que no se puede ignorar, senador. Y lo importante ahora es que podamos dejar atrás no las diferencias, ni más faltaba, son abismales, pero podamos dejar atrás pues expresiones de campaña, expresiones que en este momento pueden alimentar no una división, porque es que la división no es mala y la política es así en Colombia y en el mundo. Pero el presidente de la República, que poco a poco está aterrizando su discurso como corresponde, como el de presidente, pues en algún momento dice una cosa y usted le da una lectura y no podemos seguir patinando ahí, porque es que el presidente de la República, para poder sacar adelante las reformas necesarias, por ejemplo, esa reforma que necesita el país a la salud, definir qué va a pasar con los temas de la paz, en donde usted está tan comprometido, algunos tienen una luz, otros están bloqueados, para poder sacar adelante el mayor reto económico de presidente alguno en la historia por la situación que vivimos, pues no da espacio para que sigamos mirando atrás que la culpa fue de o la culpa no fue de. ¿Cómo hacemos, senador, para que ese bloque en el Congreso que usted represente pueda sentarse a trabajar en las coincidencias de los temas que le digo? Pues, Julio, nosotros en nuestra campaña, y ese fue un planteamiento que yo hice y que he hecho desde hace mucho tiempo, hemos planteado un acuerdo nacional que se logra a través del diálogo, como forma de encontrar un camino frente a problemas que tienen un carácter estructural, histórico, acumulativo, y que, como usted bien dice, no dan espera. Usted mencionó algunos de ellos y seguramente hay otros. Así que lo que nosotros planteamos como camino es ese, el buscar sentarnos como país, como fuerzas políticas, fuerzas económicas, con el movimiento social, que es en esto pues también un componente que no se puede ignorar, a discutir cuáles son los posibles caminos de solución para esos problemas. Ahora bien, nos inquieta, y de una vez lo planteo como preocupaciones, algunas de las decisiones que ya vemos está tomando el nuevo gobierno, o por lo menos anuncio de decisiones, que podrían llevar a que, digamos, no sea ese el camino del acuerdo y del diálogo el que se tome. Yo quiero ser muy claro sobre esto. Así como tenemos una voluntad de diálogo, lo he dicho en varias oportunidades, también nosotros tenemos el deber de proteger los derechos que ha adquirido muy buena parte de la población y de sectores sociales durante este gobierno. Aquí se ha hecho una reforma agraria, aquí se han hecho unas reformas sociales
que han mejorado la calidad de vida de millones de personas en el país. Así que bajo la justificación de una política fiscal que busque superar el déficit o cualquier otra justificación posible, no se puede involucionar o retroceder en esas conquistas. Así que creemos nosotros que lo acertado, lo conducente, sería buscar precisamente el camino de la concertación. Si no, habrá, por supuesto, pues lo que ocurre en las democracias, intensos debates, movilización social, que es un derecho que tienen los ciudadanos, y por supuesto de parte nuestra defensa de esas conquistas. Senador, en los últimos días, en las últimas horas después de la elección, ¿usted personalmente o alguien de su campaña ha tenido la oportunidad de hablar, bien sea con el presidente electo Abelardo de la Espriella o con alguien de su equipo, o de mandar algún tipo de mensaje de eso, de inquietudes y del respeto que aquí merece la oposición y del reconocimiento de que ustedes tienen 13 millones de votos? ¿Ha habido algún tipo de comunicación? No, directa no la ha habido, hasta donde yo conozco, y yo he sido muy claro en mis intervenciones públicas sobre nuestra posición, que es una posición muy clara desde el punto de vista de la democracia, de la manera en cómo vamos a conducirnos y también, obviamente, de las reclamaciones que hemos hecho con relación al resultado que se ha obtenido, porque lo dije ayer con claridad en una intervención ante los medios de comunicación. Nosotros hemos reconocido el resultado, pero eso no nos impide señalar que hubo una serie de hechos que consideramos no solamente son anomalías, sino que ponen en tela de juicio la legitimidad del resultado. Entre ellas, tal vez la más preocupante es la abierta injerencia que hubo en nuestro proceso electoral por parte del gobierno de Estados Unidos y del presidente Trump. Y esa injerencia no es una ocurrencia nuestra. El propio presidente Trump hace unos días lo dijo claramente. Gracias a su intervención, el hoy elegido nuevo presidente pues obtuvo precisamente esa elección. Sí. Son palabras que él utilizó ante los medios de comunicación, así que por supuesto que hemos planteado ese asunto con la mayor claridad posible. No es de ninguna manera aceptable que un gobierno extranjero termine tomando partido y de alguna manera interfiriendo con nuestro proceso electoral. Claro, senador, y viendo hacia adelante, hacia lo que viene y ese rol que usted va a tener en la oposición, pues hemos destacado su declaración en la cual usted dice: si hay algún error que se cometió en la campaña, si hubo algún error, yo lo asumo y es responsabilidad mía. Y eso habla también bien de su talante. En todo caso, el presidente Gustavo Petro, quien será expresidente en menos de 2 meses, pues va también a intentar ejercer esa oposición. Usted tiene el liderazgo que obtuvo en las urnas, pero ¿cómo se va a manejar esa relación con el presidente saliente Gustavo Petro, quien sin duda pues no se la puso muy fácil a usted en la campaña y tuvo varias salidas que muchos consideran tuvieron responsabilidad en el resultado, y es que finalmente haya ganado Abelardo de la Espriella? No comparto esa visión. No, nosotros somos un proyecto político en primer lugar. No, en alguna otra oportunidad, tal vez la entrevista que tuvimos anterior a esta lo dije con toda claridad. Nosotros no somos un conjunto de dirigentes disputándose una posición o un rol. No, nosotros somos un proyecto, tenemos una visión del país. Y en esa visión, en ese proyecto, el líder político, digamos que es el jefe natural de nuestra colectividad o de nuestras colectividades como pacto histórico, es el presidente Gustavo Petro. Eso está por fuera de cualquier discusión. Y por supuesto que con él actuamos de manera articulada. De una vez quiero decirlo con toda claridad: quien busque fisurar o dividir o de alguna manera incentivar algún tipo de contradicciones entre él y yo,
en eso pues pierde el tiempo. Sí tenemos visiones, como ocurre en todo escenario y proyecto político, diferentes frente a ciertos temas y a veces no coincidentes. Esas también las hemos explicitado en su momento, pero no, nosotros somos un proyecto, así que ¿quién cumplirá qué rol? Pues lo iremos viendo. El presidente todavía está en ejercicio y obviamente me parece que sería inconducente plantear cuál será su papel una vez termine su ejercicio de gobierno. Obviamente será él el que lo determine, pero a mí ya me corresponde unas funciones que he comenzado a asumir con toda claridad y en las cuales, como siempre lo he hecho en mi vida política, me conduciré por principios éticos y democráticos muy claramente establecidos. Senador, muchos integrantes de su campaña ya han reconocido los errores que se pudieron cometer y que llevaron a que usted no ganara las elecciones. ¿Usted ya ha podido reflexionar en qué pudo faltar o fallar o si realmente hubo exceso de triunfalismo? No, yo creo que nosotros lo primero que debemos decir es que, pues claro, obviamente nos faltaron 250,000 votos, pero hemos tenido una campaña que ha obtenido el resultado más significativo de las fuerzas progresistas que estamos ubicados en ese espectro político en Colombia. Es decir, hemos llegado a prácticamente 13 millones de votos y eso hay que ponerlo en primer lugar como un resultado supremamente significativo. Eso lo hemos obtenido con, digamos, no es solamente el resultado cuantitativo, sino la manera en cómo lo hemos hecho. Y creo que esto es importante destacarlo. No hemos apelado, lo he dicho muchas veces, a la política espectáculo, ni a las alianzas inescrupulosas. No hemos utilizado la compra de votos, no hemos utilizado el despilfarro de recursos y una lluvia de dineros para lograr el resultado, sino que ha sido, y eso lo ponemos también como un resultado muy importante, el esfuerzo de la gente, de mucha gente en los territorios del país que vimos el día domingo 21 desplazarse por medios que tienen lamentablemente que utilizar las comunidades 1 o 2 días antes para llegar a una urna de votación. Así que eso lo ponemos como un éxito, sin lugar a dudas. Ahora, fallas, errores, problemas, seguramente. Y frente a esos he dicho que no se busque otros responsables. Soy yo el que debe, si es el caso, responder por esas equivocaciones que se han podido cometer. Sí, senador Cepeda, usted en campaña, en algún momento, cuando había un cuestionamiento de los tantos que se han hecho al proceso de paz, dijo: de mí no esperen declaraciones contra la paz. Eso lo entiendo, contra la paz lo entiendo, pero le quiero preguntar hoy por el proceso de paz, que puede ser una cosa diferente. Y específicamente le pregunto por las revelaciones que ha hecho ayer el canal Caracol sobre la paz total y lo que se manifiesta y que preocupa mucho se realizó allí. ¿Qué opinión tiene usted de lo revelado ayer por el canal Caracol? Pues con relación a esos informes que tienen que ver, si he podido entender bien a las relaciones que se establecieron con el grupo que se conoce como Clan del Golfo, pues allí hay unas revelaciones o investigaciones que deben ser objeto de una investigación, por supuesto, y investigación hasta donde pude ver por algunos de los grabaciones y evidencias que se presentaron, investigación que tiene un carácter penal, ¿no? Y también eventualmente disciplinario. Y frente a esos hechos, por supuesto, aquí lo que debe haber es total claridad, ¿no? Mi experiencia y el trabajo que yo he adelantado, si usted me pregunta por mi rol en ese tipo de actuaciones y en ese tipo de política, pues ha sido siempre inscrito dentro de la ley y dentro de los canales institucionales.
Ahora ya se conocen, después de presentado el informe, algunos hechos que vale la pena poner de presente. El ministro Velázquez ha hecho una serie de afirmaciones que se sustentan en cifras y en hechos concretos. Lo primero es que no hubo ninguna limitación de la acción de la fuerza pública contra el Clan del Golfo. No es cierto que se pactaran por parte de el gobierno limitación de acciones ofensivas contra el Clan del Golfo. Eso es lo que dice el ministro Velázquez. Ni mucho menos que oficiales del Ejército Nacional o de la Policía fueran removidos de sus cargos por solicitud de grupos armados ilegales. Esa es la declaración que he leído ayer del ministro Velázquez. Y creo que eso es importante dejarlo totalmente en claro. Sí, pero hay una cosa incuestionable, más allá de eso, es que en medio de esas negociaciones con el Clan del Golfo, el crecimiento del Clan del Golfo ha sido exponencial en todo el territorio nacional, en hombres, en territorio, en control. Eso lo marcan todos los estudios sobre el caso. Y por eso le quiero preguntar ya directamente, ¿no le parece que fracasó la paz total? Yo creo que hay problemas que se han presentado en la realización del proceso y de los diálogos de paz, evidentemente. Y creo que eso hay que examinarlo, evaluarlo. Así lo dije que lo haría en campaña electoral. Como también es bueno evaluar los aciertos, porque no creo que todo pueda ser simplemente inscrito dentro de la lógica del fracaso, de una política que no tuvo ningún resultado. No comparto ese diagnóstico. Ahora bien, con relación al Clan del Golfo, ya que allí van sus preguntas en este caso concreto, ahí hay cifras, ¿no? Como las que hizo públicas ayer el ministro Velázquez. Contra el Clan del Golfo ha habido una acción muy clara y se ha logrado que 5.000 de sus miembros sean capturados, que haya 500 que han sido desmovilizados y hay 137 de sus jefes intermedios o de sus personas que tienen algún grado de decisión dentro de esa organización que han sido muertos en combate. Ha habido bombardeos contra el Clan del Golfo y ha habido reacciones del Clan del Golfo contra la fuerza pública y contra las poblaciones en los territorios donde hace presencia. Pero más allá de esa discusión, la invitación que yo haría y que hice durante la campaña electoral es a discutir el problema de fondo, porque crecimiento del Clan del Golfo, ya que usted menciona el asunto, ha habido desde el propio gobierno del expresidente Álvaro Uribe, cuando surgió el Clan del Golfo. El Clan del Golfo, hay que recordarlo, es una disidencia de los grupos paramilitares que se desmovilizaron, o una parte de las cuales se desmovilizaron bajo los dos gobiernos de Uribe. Desde ese momento hasta hoy, de manera continua, ininterrumpida, el Clan del Golfo ha venido creciendo en el país. Y eso ocurrió en el gobierno de Iván Duque y por supuesto ha ocurrido en estos años y ocurrió en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, por supuesto. Entonces la pregunta que yo haría es, perfecto, sí, hay que evaluar la política de paz de este gobierno, pero más allá de eso, en distintas épocas, con distintas políticas, siguen creciendo los grupos armados. Incluso políticas que tienen no la característica de ser políticas de paz, sino de abierta confrontación militar. Entonces la pregunta es, si digamos vamos al fondo de la cuestión, ¿por qué siguen creciendo los grupos del narcotráfico y del crimen organizado y que someten a las poblaciones a un control? Bueno, tal vez la pregunta es, debe ubicarse en el terreno de cómo se están interviniendo los territorios, las economías, los procesos en los cuales estos grupos logran fortalecerse, ¿no? Senador Cepeda, pues sin duda usted ha sido clave en todo este proceso de paz total, pero pues también ha salido
en discusión el tema de que en esas mismas regiones donde estos grupos tienen una poderosa influencia, se habría dado el llamado voto fusil a su favor. ¿Cómo pedirle, pues, confianza al país si en esos territorios la gente sigue votando más por miedo al fusil que realmente, pues, en libertad de querer decidir qué es lo mejor para el país? No, permítame salirle al paso de una manera radical a esa afirmación que es supremamente peligrosa, irresponsable y que pone en peligro a poblaciones enteras. Es decir, afirmar que una población que ha tomado una decisión electoral es toda una, digamos, son miles de personas o decenas de miles de personas que actúan bajo las órdenes de un grupo armado, es ubicar a esa población automáticamente bajo el riesgo no solamente de retaliaciones por parte de algún grupo armado, sino también una profunda estigmatización. Y le voy a poner un ejemplo de a dónde conducen esas afirmaciones tan irresponsables. Ayer escuché con alarma a un concejal, si no estoy mal, del Centro Democrático en la ciudad de Medellín, el señor Rodríguez, tal vez, quien se pasea con un bate por la ciudad de Medellín amenazando a sus conciudadanos, pedir que se bombardee a poblaciones, así nomás, así lo dijo, como lo estoy citando, a poblaciones enteras porque votaron por mí en las pasadas elecciones. Bueno, pero ¿cómo es posible que se hagan afirmaciones tan graves y tan irresponsables? Sí, pero... Así que no, así no es. Pero es que hay unos datos muy contundentes en regiones. Bueno, primero que todo, rechazar al señor del bate, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero imagínese, ¿cómo es eso? O sea, entonces, ¿usted vota por alguien y debe ser bombardeado? No, eso no. En democracia no. No es respaldar eso, senador Cepeda, pero evidentemente sí conocer cuál es su visión frente a unos datos que están ahí. Justamente. Pero hablemos de esos datos, si a usted por ejemplo, le parece. en Nariño, porque por ejemplo. Nosotros los tenemos. No, sí. Digamos, lo primero es lo siguiente, para ubicarnos realmente en la realidad. Primero, hay poblaciones, si digamos la hipótesis fuera cierta, de que hay grupos armados que están votando por mí, hay lugares en donde funcionan y actúan grupos armados en los cuales que supuestamente podrían haber hecho presión para votar por mí, en las que ganó el candidato del Espriella. Territorios como Catatumbo, territorios como Arauca, territorios como Guaviare, en donde el ganador es el candidato del Espriella. Dejemos claro eso en primer lugar. Así que no hay actuaciones de grupos armados a favor de unas candidaturas u otras, a no ser que esos grupos estén actuando a favor del candidato del Espriella. Claro. Segundo, ayer, pero, senador, si usted quiere le doy los datos. Pero también es que si hay... me pregunta datos, yo le doy datos. Pero entonces, es que también hay muchos datos donde en territorios específicos sí, pero de evidente influencia de estos grupos, usted ganó con el 100% de los votos. Perdóneme, si usted me permite, yo explico lo que pienso y usted después me responde. Si quiere. Pero no, si es que usted y yo lo escucho. No, claro lo que pasa es que usted está diciendo que es una afirmación irresponsable. Yo no estoy haciendo una afirmación irresponsable a motu propio. Estoy valiéndome en unos datos publicados, conocidos por todos. Claro que sí. Conocidos por todos. No por todos. Y usted mismo ha hecho alusión en sus discursos a ese tema, al voto fusil. Me parecía pertinente la pregunta. No, a eso no he hecho alusión. He condenado esas circunstancias, precisamente porque es estigmatizante. Si usted vive en una de esas poblaciones donde se ha producido esa votación y entonces se comienza a, de alguna manera, consolidar la representación que usted hace parte de una organización o está dentro de la influencia de una organización armada, pues por supuesto que pone eso inmediatamente en riesgo su vida. Es decir, lo que se pone en riesgo son la vida de miles de personas. Claro que es irresponsable. Decir que una población en Nariño es toda parte de un grupo armado o actúa bajo un grupo armado. Claro que es irresponsable. Entonces, las cifras son las siguientes, ya que usted me las pregunta. Hay 247 reclamos.
Pero es que hay unas coincidencias. Nariño 199 mesas y todas por usted. Chocó 98 mesas y todas por usted. No, si usted quiere hable y yo sencillamente lo escucho y bueno, no, si quiere, pues usted es el que tiene la razón. No es eso. Yo le pregunté, pero es que usted me acusa a mí de irresponsable. Ahí están los datos. No a usted. He dicho que la afirmación es irresponsable. No he dicho que usted es irresponsable. Es irresponsable, sin duda alguna, catalogar a poblaciones enteras de poblaciones que están bajo el voto fusil. Eso me parece que es de una irresponsabilidad extraordinaria porque ya vemos, como lo he ejemplificado con relación al comportamiento de este concejal, a las consecuencias que lleva. Entonces, si usted me pregunta, ¿hay poblaciones en el país que actúan bajo presión armada? Seguramente. Pero eso hay que decirlo con todos los elementos de juicio y de una manera puntual para que no se caiga en la estigmatización. Y voy para las cifras de la jornada electoral. Las cifras oficiales son que hay 247, si no estoy mal, denuncias de presión al elector. De esas 247 denuncias registradas por la autoridad, hasta donde he podido ver, 23 tienen que ver con la actuación de organizaciones armadas. Y dentro de esas 23 hay 11 o 12 que corresponden a zonas rurales. Bueno, es posible que haya gente que no denuncia que lo están presionando, perfectamente posible. Pero de ahí a inferir que hay poblaciones enteras en Nariño, o peor aún, que todo el suroccidente, como lo escuché hace unos días por parte de algún actor político, ha votado a favor nuestro presionado por grupos armados, eso es irresponsable, sin lugar a dudas. Y no estoy diciendo que usted lo haya dicho. No. Pero perdóneme, senador, es que cuando pasó lo mismo en otra época, se investigó esas mesas que sacaron el 100% en algunos municipios, 100% por un candidato, se investigó por parapolítica. Esas poblaciones fueron estigmatizadas exactamente igual que ahora en Magdalena, Cesar, Sucre y Córdoba. No se puede negar que hay investigaciones, Julio, que fueron hechas de una manera supremamente rigurosa, como usted se recordará, y fueron objeto exactamente de eso, de investigaciones. Pero aquí lo que se está haciendo es hacer afirmaciones. Aquí no hay demostración sobre ninguno de esos casos. No hay nadie que haya dicho la población tal en Nariño fue presionada por el comandante tal, etcétera, etcétera. No, hay simplemente la inferencia, hasta donde he entendido, que hay poblaciones. Ahora, esas poblaciones habría que ver qué historial tienen en materia electoral. Porque entiendo que algunas de esas poblaciones han votado históricamente por determinado tipo de ideales y de planteamientos políticos. Han votado 100%, sí señor. Como por ejemplo lo hicieron por el plebiscito que se hizo en el año 2016 a favor del acuerdo de paz. O sea que son poblaciones en las cuales, y eso puede ocurrir perfectamente, sí hay un liderazgo, sí hay una presencia, sí hay una influencia de un proyecto político. El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló aquí en estos micrófonos sobre la indagatoria a la cual fue citado por varias masacres y asesinatos y nos dijo lo siguiente: Iván Cepeda hoy debería estar preso, nunca ha respondido por su condición de colaborador de las FARC, quieren darle al presidente Petro el trofeo de dejarme en la cárcel. ¿Qué le responde? Que responda ante la justicia, no ante los micrófonos. Bueno, eso también es lícito, por supuesto, pero él tiene que ir a indagatoria. Ha sido llamado por un fiscal a indagatoria por hechos muy graves. Debo decirlo, crímenes de lesa humanidad. Investigaciones que se han venido haciendo durante años, no son nuevas. Surgieron hace prácticamente ya, fue en el año 2011, 2012 que se impuso esa denuncia. Y al final ha tenido como resultado ese llamado a indagatoria. Así que ahora lo que corresponde es a que a través de sus abogados pues comparezca ante los fiscales o ante la fiscal que lo cita y haga sus descargos como corresponde a cualquier ciudadano.
Sí, y quiero preguntarle también por algo que usted mencionó ayer en su intervención, y es que usted habló de desobediencia civil pacífica. Para no entrar en interpretaciones equivocadas, explíquenos un poco mejor eso en qué consiste, en la práctica, cómo se entra en una desobediencia civil pacífica. Pues utilizando las vías que da la Constitución y la ley. Yo creo que es legítima la protesta, la movilización y sí, actitudes que tienen que ver con evidentemente no estar de acuerdo con disposiciones que riñen con los derechos. Es un derecho de los ciudadanos. Y lo digo claramente, no como una amenaza, sino como sencillamente lo que me corresponde hacer. Si se intenta, pues, quitarle a la gente los derechos que ha adquirido en estos años, habrá movilizaciones. Y habrá movilizaciones pacíficas, a eso llamaremos, si se intenta, por ejemplo, acabar con el salario vital o con medidas que han acabado con la pobreza o la han limitado con relación a sectores sociales muy importantes, porque esos derechos ya están adquiridos por parte de la gente. Así que yo soy plenamente consciente de las limitaciones fiscales que hay y de las crisis que hoy debe atender el gobierno que está asumiendo. Pero también soy consciente de que esas crisis se deben resolver no a costa de agravar o de deteriorar la situación de la población. Pero sobre todo aterrizarlas a la realidad. Es que se hizo un anuncio el viernes antes de elecciones del ascenso de 17.000 patrulleros a subintendentes y eso es absolutamente imposible, por muchísimas razones, pero especialmente por la razón económica. Entonces hay que comenzar a aterrizar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo le tengo una última pregunta. Pero Julio, perdóneme sobre eso. Sí. Perfecto. A mí me parece que eso está bien. Pero entonces discutamos lo posible y lo que realmente es muy difícil o imposible. Pero no a través, digamos, de una fórmula genérica que implica que no se puede avanzar en los derechos sociales de la gente. No. Faltaba, ni más faltaba, pero no se puede crear una falsa ilusión. Imagínese lo que pasó en Cali el viernes con 17.000 familias que escucharon que los patrulleros serían ascendidos a subintendentes. Y eso no va a pasar, no va a pasar. Esas son las cosas que le crean confusión y molestia a la gente. Pero bueno, ese será otro episodio. Yo le tengo una última pregunta y se la hago con el mayor respeto. El jefe de la oposición para mí es usted. Y usted lo va a liderar como cabeza de un colectivo importantísimo en el Senado. No solamente del pacto histórico, sino de distintas fuerzas políticas. ¿Podríamos confirmarle a los colombianos que el jefe de la oposición será usted o que los colombianos tendrán dos jefes de la oposición, usted y Gustavo Petro? No, yo ojalá que el presidente Petro, que es una figura política muy talentosa y cuyo liderazgo es indiscutible, pueda terminar de la mejor forma su ejercicio de gobierno. Obviamente, hecho eso, le daremos pues todos los reconocimientos por haber hecho el gobierno que ha hecho. Esa es mi posición. Y obviamente él tomará las decisiones que tienen que ver con su vida política, las cuales yo espero con mucha atención, porque su papel ha sido muy importante para el progresismo y para el país en estos años. Así que repito, aquí no hay ningún concurso, ninguna disputa, confrontación por quién es más jefe o quién va a ser el único jefe. No. Yo creo que la oposición nuestra será una oposición más que de una persona, va a ser de un proyecto político. Y también, debo decirlo,
no solamente como oposición, yo espero, reitero esto, el diálogo. Espero que eso tenga eco, porque nosotros podemos hacer ambas cosas y las hacemos bien ambas. Podemos dialogar muy bien y concertar, y podemos hacer una oposición férrea. Eso creo que se ha demostrado en distintos momentos. Mire, venga, lo meto en un compromiso social. Es que al comienzo Espinosa le preguntaba, ¿usted ha tenido contacto con Abelardo de la Espriella, con alguien de la campaña con usted? Y usted dijo que no. Un espontáneo oyente dice lo siguiente, a propósito de la pregunta de Espinosa, ¿qué tal si alguien por fuera del mundo político, como el director administrativo de la Filarmónica, y me pone el nombre, David García Rodríguez, invita a tomar un café en la Filarmónica al candidato Cepeda, hoy senador electo, y al candidato Abelardo de la Espriella, hoy presidente electo, a tomarse un café? ¿Los une la música? ¿Eso le suena o es muy hipotético? No, pues yo, Julio, siempre lo reitero. Yo tengo la plena disposición al diálogo, siempre la he tenido, siempre y cuando ese diálogo se haga de manera respetuosa, en el diálogo en el que yo, por supuesto, defenderé, como lo he hecho durante toda mi vida política, mis ideas, que ha hecho programáticamente el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, y también estoy dispuesto a hacer oposición. Así que cualquiera de los dos caminos es posible. Yo espero que bajo el respeto, bajo la posibilidad de un proceso de concertación constructiva, haya en Colombia un acuerdo nacional. Hice ese planteamiento como candidato y lo haré en mi condición actual como parte de la oposición y como también senador de la República. Pero ¿qué le digo al oyente? No descartamos lo de la Filarmónica, ¿no? Puede ser. Pues claro. Cuando haya alguien, hablemos no de hipótesis, cuando haya ese planteamiento, y si es un planteamiento oficial y serio, pues como todas las cosas las responderemos en su momento. Senador de la República, senador electo de la República y hoy senador Iván Cepeda, gracias por su tiempo y nuevamente felicitaciones por su extraordinaria votación. Muchas gracias, Julio, a ustedes.